Bueno, buenas noches ya y bienvenidos todos. Afortunados que hemos podido asistir y estar en este número que somos. Informar a los que estáis y a los que no han venido de que este coloquio se va a grabar y, por tanto, no será perdido tampoco el esfuerzo en venir, porque de alguna manera entre todos haremos posible que esto se grabe y que la gente que no ha venido también pueda disfrutarlo. Nos congratulamos de que haya interés, porque creo que la categoría de los ponentes que vienen aquí hoy lo merece sobradamente. Y en cuanto a la temática, ¿no?, y la personalidad de los invitados que tenemos aquí, pues bueno, nosotros como Casa Paraula y Observatorio Civil de Políticas de Drogas nos encomendaron que realizásemos un coloquio, un evento sobre drogas y derechos humanos en el marco de este 14º Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona. Cuando nos hicieron, bueno, en concreto a mí, me encargaron de que organizase esta conferencia, pues la temática de cine y derechos humanos era una temática realmente muy amplia y entonces la primera cuestión fue intentar delimitar el tema, digamos, el coloquio para que sea productivo y podamos profundizar. Desde el Observatorio Civil de Políticas de Drogas, estudiando la realidad fenomenológica de las drogas, la legalidad, ilegalidad y los efectos del prohibicionismo y también farmacológicos de las sustancias, pues llegamos a un diagnóstico hipotético, ¿no?, un diagnóstico sobre una posible patología social que está sufriendo la sociedad a nivel internacional hoy en día, que es una adicción a la represión, o sea, una adicción a la represión, a políticas represivas en materia de drogas. Esta adicción a la represión pues es un diagnóstico que nos gustaría pues comentarlo o profundizarlo con quién mejor que con Antonio Escotado y con Andrea Benpensante, que son las personas que a mí pues me vinieron a la cabeza con las que me gustaría hacer esto. En primer lugar, Andrea Benpensante, pensé en él porque es un colaborador del Observatorio Civil de Políticas de Drogas, una de las personas que nos ha ayudado a llegar a este diagnóstico. Es un periodista muy importante italiano, es guionista de televisión, entre otros ha sido guionista durante 12 años del programa satírico de actualidad semanal más importante de Italia, y en ese programa pues el tema de drogas se ha tratado, han intentado también tratarlo a lo máximo que lo han podido y realmente ya nos contará su experiencia. No quiero tampoco aquí spoilear, ¿no?, el testimonio de nuestro invitado. Y ha colaborado con el Observatorio Civil de Políticas de Drogas en llevar a cabo una recogida de firmas en Cataluña para conseguir 50.000 firmas, se consiguieron más, y lograr una ley de asociaciones de consumidores de cannabis en Cataluña que se aprobó este mes de julio, con una ley que tuvo pues un soporte transversal y mayoritario de lo que es el Parlamento de Cataluña, 118 votos a favor por 8 en contra, y creo que también es un highlight a nivel de políticas de drogas, incluso mundial, me atrevería a decir, porque es yo la primera y única ley que conozco que reconoce el derecho a las personas a disponer de su psicoactividad, como si fuese un derecho. Me parece que es una ley muy moderna, o puede ser que sea pues algo efímero. Entonces, también en este debate intentaremos también proyectarnos un poco en el futuro y ver lo que debería ser o lo que pensamos que será, que muchas veces, por desgracia, es distinto, ¿no? Y os dejo pues, con nuestro primer invitado, que es Andrea Benpensante, que creo que es un gran... La verdad que estoy muy contento de que haya venido, porque es un personaje de esos que se mantienen en las bambanilas y no suelen, digamos, aparecer a la luz. Entonces nos ha costado bastante convencerlo y su visión crítica, pues esperemos que va a ser muy, 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 muy interesante. Allora io parlo in italiano, cerco di parlare lentamente. Innanzitutto, chi di voi non mi sta capendo adesso? Tutti mi capite? Allora io scrivo, giro e monto dei filmati. Stiamo girando in questo momento, credo, anzi chiedo conferma. Abbiamo un largo e uno stretto? C'è qualcuno che sta girando in questo momento? Cioè stiamo girando? Ok. Stiamo filmando? Ok. Allora, per dare un po' un senso a questa roba, perché abbiamo un'ora e lui che sa tutto sull'argomento, cerchiamo di partire dal suo libro, no? Questa è la versione Kindle, poi c'è quella grossa. E partiamo, secondo me, dalla tua prima parola, no?
Cioè, per esempio, io partirei da qua, Antonio. Cioè, nel tuo libro c'è il tuo nome. Cosa si dice nel tuo libro di te? Cioè, chi è? Chi è? Lo chiedo a te, poi magari chiedo tu, cioè, chi è per te Scotado? Cioè, chi sei anzitutto? Questo non solo per loro, ma per il filmato che stiamo facendo. ¿Pero una pregunta a mí? Sì. Oh, Dios, pues no te he entendido. L'unico che non mi capiva. ¿Quién soy yo? Sì, cioè c'è il tuo nome nel libro. Oh, Chi sei tu? pues no sé, un enigma. Básicamente un enigma, aunque un poco anciano ya. Un enigma antiguo. Un hombre que se buscó a sí mismo. O mejor dicho, un ser humano que se buscó a sí mismo. Y una de las, digamos, altos en el camino, una de las estaciones de mi viaje de tren fue la investigación y que llevó a escribir este libro. Un libro muy agradablemente terminado en el sitio más tranquilo que hay del mundo. No hay un sitio más seguro que una celda de castigo en la cárcel. Y allí tuve un año entero para poder redactarlo. Fue muy, muy serena la experiencia y por eso el libro es así de gordo. Per te chi è lui? Chi è Antonio? Soy teóricamente un escolar de greco-latino. En principio debo saber de griego y latín la tira, no tanto. Me ha interesado la filosofía siempre. La filosofía en sentido duro, o sea, un poco como las ecuaciones de cuarto grado en matemáticas. Y luego, poco a poco, la vida me ha ido orientando de lo simple a lo complejo. Y ahora estoy en lo complejo metido hasta arriba, hasta aquí. Entiendo por complejo, Andrea, aquella parte del mundo donde lo inconsciente y lo anónimo predomina ampliamente sobre lo consciente y con nombres y apellidos. Es decir, aquella parte que podemos llamar espíritu objetivo. Sigue siendo humano, sigue siendo espiritual, pero no va con nombres y apellidos. Por ejemplo, hay un refrán brasileño muy gracioso que dice: Brasil progresa de noche, cuando duermen los políticos. Pues bueno, eso es una actuación del espíritu. Eso es la parte inconsciente, eso es la parte que no se ve de un bloque de hielo cuando flota en agua, ¿no? Que da la casualidad que son 9/10 partes las que están debajo de la piel del agua. Pues a eso me dedico ahora. Secondo te adesso confusione e appellido, no? Sui nomi. E il nome della conferenza è questo: addizione alla repressione. Oh. No? Nel tuo libro tu hai sia la parola addizione che la parola repressione. Es maravilloso el origen. Cosa vuol dire addizione? Cioè, di cosa stiamo parlando adesso? Es curioso porque las primeras menciones así repetidas al término adicción vienen, si no recuerdo mal, del siglo XVII en Inglaterra y son todas expresivas del fervor religioso. O sea, están addicted to God. Adiccionados a Dios, a la Virgen, o sea, ese es el feeling original. Qual è l'etimologia di addizione? Addict, pues ya te digo, fervor, o sea, no creo que sea puede que sea un étimo latino, addictio, podría ser dictio, sí, pero de dictio vendría a formular, a dire, no, o sea, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Puede ser también una palabra, yo qué sé, galesa o escocesa, ni idea. Pero el sentido, adicción, es simplemente que amas mucho una cosa. Ese es el origen del término. Y es curioso que empezara siendo sinónimo de personas que ante todo pensaban en Dios y en lo sagrado y en lo santo, y que luego ahora pues sea el sinónimo de los yonkis y la aguja draculina y todo esto. En fin, las cosas cambian, ¿no? En italiano addizione è anche una somma, no? 2 più 2 è una Ah, addizione. sí, puede ser, pero aquí no es adicción. También en castellano, Andrea. Decimos adición y sustracción, sí. Lo E inverso. c'è una somma, quando uno è additto a qualcosa c'è una somma. Qualcosa, no? Cierto. E invece repressione?
represión. Eso seguro que es latín, ¿eh? Y debe querer decir, pues, volver a presionar, o sea, insistir en una dirección determinada y, si es necesario, añadirle, pues, eso, violencia, exteriorità. Okay. Sono queste le due parole, no? O Stato? Vuoi aggiungere Stato, Oriol? Stato es muy gracioso porque es un término que se puede poner en mayúscula y en minúscula, significa lo mismo. Que es, pues eso, un momento determinado del acontecer. No es el fluir, es aquella parte del fluir che si queda cristalizzata. Però si dice anche in quel momento, quindi può cambiare, no? Lo stato è momentaneo. Sí, pero en el caso del Estado estatal, digamos, del Estado con mayúscula, yo creo que primero son las familias, luego las familias se organizan en forma de sociedades y cuando las sociedades tienen un determinado, un grado de desarrollo, de densidad, de autoconciencia suficiente, entonces pasan de sociedades a estados. Yo creo que el Estado es un gran invento del ser humano, del espíritu objetivo, que lo que quiere hacer es limitar institucionalmente el egoísmo subjetivo. O sea, el Estado es el titular de la violencia legítima, como decía Max Weber, en la medida en que la sociedad antes ha decidido que ninguna persona particular, no un monarca, no un pontífice, no un general, no un caudillo, solamente la institución que encarna a la sociedad civil en su conjunto puede ejercer el mando inapelable, que ahora no suele incluir pena de muerte, pero que tradicionalmente, por supuesto, gran parte de los crímenes tenían pena capital porque la cárcel es un invento reciente. O sea, la gente que se portaba mal antes no le daban encima de comer y la cuidaban ni cosas de estas. La recluían brevemente y si el delito era suficientemente grave, o la dejaban morir de hambre como los atenienses, o que eso se muere rápido, sobre todo de sed, en 3 días mueres de sed, o si no los mataban, no. La cárcel yo creo que se institucionaliza seriamente en tiempos de Napoleón Bonaparte, el primer Napoleón. Ecco, visto che il titolo l'ha pensato Oriol, no? Tu. Sí, bueno, es que Oriol siempre le da muchas vueltas. Vuoi fare un giro su questo tema, addizione, repressione, Stato? Doble vuelta, triple. Sí. Bueno, sí, es la cuadratura del círculo, ¿no? Son 4 elementos que los vas poniendo y puedes hablar de represión, adicción, o la adicción a la represión, o la represión de la adicción, las drogas y el Estado, o un Estado represivo. O sea, son, en verdad siempre las puedes ir intercambiando y salen significados diferentes, ¿no? Ahora, date cuenta que la diferencia aquí fuerte es que Estado no es gobierno. O sea, el Estado siempre tiene que ser puesto en práctica, ser gestionado por un grupo de personas. Esas son las personas responsables. Oigo a decir muchas veces que el Estado es bueno o malo, cosas de eso. A mí eso no tiene sentido. En cambio, sí, los gobiernos hay que pedirles responsabilidades con nombres y apellidos uno a uno. No creo que se le pueda echar la culpa al Estado de nada, porque el Estado en sí no es más que el titular legítimo de la violencia. Bueno, también existe un metaestado, o sea, todas unas estructuras que desde hace mucho tiempo viven del Estado, el Estado mundial, sí. que llegan a influir en los gobiernos. O sea, hoy en día pensar que un gobierno tiene libertad para aplicar las políticas democráticas por las que se elegía también es discutible, pero que yo creo que ya nos vamos un pelo del tema. Hombre, yo creo que nos falta... Oriol, que un momento, es que la libertad es conciencia de la necesidad. O sea, nunca la libertad es hago lo que me da la gana. La libertad es ¿qué puedo hacer dentro de las pocas cosas que están en mi mano? En la libertad vamos a uno de los elementos importantes de la ecuación. Creo que nos falta el elemento también fundamental, sustantivo, que es el tema de drogas. O sea, y es drogas o droga, porque también había una cuestión... Aquí podríamos preguntar si hay alguien que nunca ha tomado una sustancia psicoactiva, legal o ilegal. Si lo hay, que levante la mano.
Es interesante, ¿verdad? Io propongo questo, invece di fare domanda e risposta alla fine, voi fate le domande e lui risponde, facciamo che lui fa le domande a voi e voi rispondete, o per alzata di mano se avete una bella storia, che mi sembra che faccia delle belle domande alla fine, no? Ti va dopo? Alla final, invece di fare ellos pregunta a usted, tu fai preguntas a ellos. ¿Te gustaría? Es que me desorienta el italiano. Questo era il mio miglior castigliano, questo era il mio maestro, questo è il massimo. Oye, ¿estás diciendo? Bueno, yo entonces, de los 4 elementos, un poco para preliminarmente, está bien que partamos de unas definiciones que son las que pueden sustentar un discurso. Nos falta la definición de droga y el concepto de droga o de drogas. Uy, ¿no? de eso sé mucho, si quieres te lo suelto rápido. Es uno de los motivos por los que lo hemos invitado. Sí, Es sí. una natural simpatía. Pues mira, droga viene de un término griego fantástico que es fármakon, que significa 3 cosas muy fuertes y que no son las mismas, pero que son significados, a pesar de su diferencia, se articulan muy bien. Pasa lo mismo que con la palabra logos. Es otro de los grandes términos del griego que también reúne 3 actividades distintas. En el logos es reunir, definir y mencionar. En el caso de las drogas es veneno, remedio y magia. Son los 3 significados que articula el término. Pero daos cuenta de una cosa curiosísima, que si le cambias el acento y en vez de fármacon dices fármacos, o sea, cambias la ni del final y le pones una sigma, entonces eso significa chivo expiatorio. Es muy interesante, porque el chivo expiatorio es una institución que hunde sus raíces en la noche del tiempo, igual que los mesías aparecen un poco antes de Cristo. El chivo expiatorio está en todos los continentes desde siempre, porque los seres humanos son lo bastante débiles como para necesitar, ante un gran mal, necesitar la cosa mágica de, oye, que lo desplazo, mi hijo está muriéndose, a lo mejor matar al hijo del vecino salva a mi hijo, y puedo coger y presentarle ante el Dios y decir, valga él por mí, por ejemplo, y ese mecanismo no ha parado de funcionar. Es solamente cuando el ser humano adquiera toda su dimensión espiritual, digamos, cuando esas 9/10 partes que están bajo la piel del agua emerjan, entonces realmente nos quitaremos ese engendro monstruoso de pague él por mí. Pero hoy por hoy no, está claro que no. En esta relación entre el Estado moderno actual, yo para preparar la conferencia, pues bueno, reconsulté, ¿no?, los documentos que vamos consultando, pues... La JIFE. La JIFE, por ejemplo. Junta ¿no? Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Exactamente. Yo he trabajado ahí de traductor en la JIFE, unos cuantos contratos temporeros, ¿sí? 2 meses aquí, 1 mes allá. Y entonces, también, por ejemplo, la convención única. Entonces, quería también para nuestro público, para ilustrarle, a ver, a su parecer, cuál es la relación principal que entre drogas, sociedad, digamos, sociedad, Estado, monopolio del poder, se establece históricamente, cuál es la influencia histórica que en nuestros días pues, se manifiesta, digamos, empíricamente, manifiestamente, ¿no? Un poco, yo creo que usted en su libro ya lo ha tratado bien y... Ah, que me trata así usted, bueno. Bueno. Vale, vale. Y tanto. Me parece que, por ejemplo, es pertinente darse cuenta que el origen de la iniciativa, que es tutelar a la población con respecto de sustancias psicoactivas, no se sabe nada de eso antes del 1908, donde Monseñor Brent, acaban los americanos
de desplazar a los españoles de Filipinas y es el primer obispo norteamericano de Filipinas. Monseñor Brent de repente identifica a lo que siempre se llamó piedra filosofal de la medicina o don divino de la medicina, que era el opio, lo identificó como brebaje infernal. Todavía en el 1908 no se lleva el gato al agua, pero aquello empieza a mover tanto como un congreso ecuménico mundial. Nunca se ha vuelto a ver ese esfuerzo de unificar la Iglesia protestante con la Iglesia católica y con todos los demás cultos de la tierra. Hasta este nivel de ambición llegó Brent, ahí sobre todo en Asia, porque para él llegar ahí no había habido prácticamente ningún anglosajón espiritualmente importante en toda esa inmensa parte que es el Índico y el Pacífico. Y bueno, poco a poco en las iniciativas de Brent cristalizaron en dos importantísimos senadores, el senador Volstead y el senador Harrison, y en el 14, en 1914, se aprueban las primeras leyes de control. La una es la ley seca, que se derogó en el 37, la derogó Roosevelt, y la otra, la Harrison, que ilegalizó, aunque de una forma indirecta, porque en aquella época pensar que ibas a controlar las drogas, naturalmente el artículo 1 de la Constitución americana y el de prácticamente todas las constituciones considera que la libertad es el valor supremo. Entonces, claro, ¿cómo vas a prohibir a la gente las drogas? ¿Cómo prohibirle que pinten o que se vayan de paseo o que hagan el amor o que operen con matemáticas? Ni está. De modo que la ley Harrison es una ley postal registral que controla el almacenamiento y movimiento físico de tres sustancias: el opio, la morfina y la cocaína. De modo que nos encontramos con el año 14, de repente hay cuatro cosas prohibidas: opio, morfina y cocaína, de una forma indirecta, postal registral, y otra de una forma abierta y explícita como gran experimento moral de nuestros tiempos, que son las bebidas alcohólicas. Solamente queda fuera el vino de la misa. No, no es broma. A tal punto es grave esto para la Hacienda norteamericana que hay que aprobar, si no recuerdo mal, la enmienda 14 o la enmienda 16, que es la que establece el impuesto directo. El impuesto directo, que aquí en España se llama IRPF, no existía. Pero es que lo primero que le dijo el secretario del Tesoro al presidente en aquel momento es: señor, nos quedamos sin más del 30% de los ingresos públicos, que es el que depara el impuesto sobre alcoholes. Y si encima va a prosperar la iniciativa de prohibir el tabaco, que estaba adherido a eso, pues nos quedamos con menos del 40% de los ingresos públicos. Entonces hay que complementarlo. Y de ahí viene el impuesto directo, impuesto sobre la renta. ¿Lo sabían ustedes? Muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues entonces, cuando el senador Volstead y el senador Harrison, ante el Senado y ante el Congreso, empezaron a explicar su iniciativa, el senador Volstead dijo que ya, los niños, todos los niños sonreirían, se acabaría la violencia familiar, se acabarían los vagos y el pecado se remediaría sobre la tierra. El senador Harrison explicó que había 200.000 personas, 200.000, que tomaban regularmente morfina u opio, de farmacia, claro. Bueno, el opio se vendía en herbolarios y la morfina en farmacias. 200.000. El año pasado, los datos de la FDA, o sea, la Federal Drug Administration, ¿cuántos creen ustedes que tienen, según ellos, mantenidos en opiáceos de farmacia? Se lo digo yo, 21 millones. O sea, había un problema con 200.000, porque estaban regularmente pillados. Ahora el problema es 21 millones. Luego, según la FDA, hay unos 600.000 heroinómanos que trotan la calle en busca de sus dosis, etcétera, etcétera. Al año hay 54.900 y algo de suicidios involuntarios, vamos, de sobredosis accidentales. ¿Cuántas había en 1914? 0. Han cambiado las cosas mucho, salvo en que cada vez
hay más usuarios de drogas. ¿Por qué será? Podemos seguir con eso. ¿Tú tienes alguna idea de por qué será? Pues yo me he limitado a dar un dato al auditorio. Es bastante fuerte. Es decir, hemos multiplicado por 100 el número de personas y, entre tanto, hay casi 1 millón de individuos en Estados Unidos metidos en la cárcel por drogas en particular. El coste penitenciario judicial es incalculable. Bueno, en realidad la sociedad civil está prácticamente dividida entre unos que fu y otros que fa. Y sin embargo, antes de 1914, ¿qué pasaba? Pues no pasaba nada. ¿Cómo se vendían estas drogas? Pues bueno, yo lo puedo calcular. La heroína, había una oferta especial donde se compraba por onzas, pues valía 1 céntimo. Si se compraba por gramos, valía 2,5 céntimos. Importante diferencia. ¿Se pedía receta? No había receta. La receta empezó en Europa a raíz de una manía heterómana. La gente empezó a tomar mucho éter y entonces empezó a controlarse en Europa. En América la receta surgió con la Lee Harrison justamente para controlar indirectamente el opio, la cocaína y la morfina. La heroína pasaba entonces en el 14 como un maravilloso remedio no adictivo para tratar la adicción al opio y la morfina. Es muy curioso, así es la vida. Y es más, cuando hubo la Segunda Guerra del Opio, los emperadores chinos importaron 3,5 toneladas de Bayer para tratar a sus adictos al opio y desintoxicarles mediante heroína. So is life. Y como se vendía sin receta y encima fuertemente propagandeada estos fármacos, o sea, todos los periódicos tenían secciones de tome el elixir de don fulano, que le va a quitar todos los dolores. El elixir era una combinata de opio y cocaína, por ejemplo, o el otro era una combinata de cocaína con yo qué sé. De esas había medicinas de autor que se llamaban, pues como 30.000 había en los Estados Unidos en aquel momento. Bueno, y con toda aquella propaganda a favor, siendo de venta libre y siendo barata, había 200.000 personas. Ustedes me preguntarán cuánta población tenía Estados Unidos en 1914. Se lo contesto, unos 90 millones. Ahora tiene más de 300, muy bien. Pero claro, la diferencia no es conmensurable. O sea, digamos, la per quello población... si chiama addizione, perché aumentano. Ahí está, que entonces cuando empieza a decirse que esas personas que toman regularmente opio, cocaína, morfina, ya decimos que hasta el 20 y tantos la heroína no parece un fármaco adictivo, esas personas son adictos. ¿Por qué? Porque desde el año 14, cuando empieza a no haber disposición en farmacia, empiezan los problemas. Hay un caso muy particular, voy a ver un poco, pues seguro que les va a divertir y creo que no lo conoce nadie. Habrán ustedes oído hablar de William Burroughs, el que escribió El almuerzo desnudo, el símbolo de todos los yonkis. Bueno, pues este señor se empezó a hacer famoso trotando la calle 42 de Nueva York en los años 50, porque allí estaban los primeros piltrafas humanas, tipo Charlie Parker, él, Coltrane, Billie Holiday, que, pues nada, ya se habían dedicado a la idea de que o esto o nada, esto es el paraíso terrenal, no sé cuántos. William Burroughs tenía un tío carnal, que a su vez era el hijo del que descubrió la calculadora mecánica, esa de las tiendas, un hombre infinitamente rico, la familia en San Luis. Pues bueno, el tío de William Burroughs se llamaba Horace Burroughs, Horace Seward Burroughs, como porque William se llama William Seward Burroughs. Pues bueno, este era un tomador infatigable de morfina. Cuando de repente vio que el farmacéutico le dijo, no puedo dártela. Fue al médico y le dijo, no, se suicidó. Es el primer caso registrado de persona que quería seguir tomando su fármaco,
Como ahora, por ejemplo, toman paracetamol, luego les hablo del paracetamol, por cierto, así tangencialmente. Y como no pudo, intentó recurrir al mercado negro, se dio cuenta que ahí no había más que fraude, canallas y peligros, y se tiró por la ventana. Su sobrino, carnal, es el gran pontífice de la iglesia draculina, del si tengo, me pongo hasta morir, y si no tengo, troto la calle buscándola. Curioso, dentro de la misma familia, aristocracia financiera de Saint Louis. Aquí tengo un documento que estaba hojeando para la conferencia, que es, bueno, es una 100 años de control internacional de droga, ¿no? Este control de droga es del año 2009, por tanto se refiere al convenio primero, al tratado primero que usted mencionaba del opio. En este documento realmente se hace un análisis muy positivo del resultado de estos 100 años de prohibición. 100 años de éxitos, ¿no? Sí, bueno. Claro, es lógico. Hemos pasado de 200.000 a 20 millones, pues perfecto. Básicamente, sí, pues básicamente pues lo que se manifiesta en este documento que en 1906 25 millones de personas estaban usando opio en el mundo. ¿Dónde dice eso? En la presentación, dice? ese es el 100 años de éxitos de... ¿Pero qué es lo que dice? Que en 1906 25 millones de personas estaban usando opio en el mundo. En el mundo, claro. El 1,5% de la población. No, claro, y sobre todo el que más tomaba era la reina Victoria, la emperatriz. Comparado con 16,5 millones de consumidores de opio en el mundo. Haciendo esta extrapolación, se entiende que, que ha tenido gran éxito, digamos, la política de prohibición. Es mentira, porque el opio es mentira. Evidentemente, ahora se toman derivados del opio, como sabes, Oriol. O sea, la morfina es un derivado del opio, la heroína, la codeína, la tebaína. Sigue. Yo coincido, pero pongo un poco también en antecedentes y un poco plasmo cuál es el... Eso le echa mucho rostro, aparte mucho analfabetismo y mucha mala fe. Lo que quiero saber es quiénes son estos que usted dice. Estos son los herederos del obispo Brent. Después del obispo Brent, el hombre más fuerte y activo, que fue el que creó el centro de Viena, de Naciones Unidas, donde está la JIFE, es un tal Harry S. Anslinger, el único narcotics agent, o uno de los poquísimos, que no fue procesado por corrupción y soborno en aquellos tiempos, en los años 20-30, porque aquello ocasionó... Se procura callar sobre eso, pero solo una vez un gabinete entero de los Estados Unidos fue metido en la cárcel, los 13 ministros. Fue en la época de Calvin Coolidge, en la cumbre de los comienzos de la prohibición. Se van ustedes dado cuenta, naturalmente, que el crimen organizado va directamente vinculado con la prohibición de las drogas. O sea, que no había crimen organizado antes de que se prohibieran las drogas, pero no ya en Occidente. El crimen organizado en Oriente empezó cuando hubo las guerras del opio y a la loca emperatriz Seuji, que era opio más, se le ocurrió prohibirle a la población que tomase o que se importase. Y entonces se crearon las famosas tríadas chinas. Las tríadas chinas necesitaron la prohibición del opio, igual que la mafia americana, judía, irlandesa y siciliana necesitó la prohibición primero del alcohol y luego de los opiáceos. Sí. Entonces, forma parte de una estructura, digamos, estatal o superestatal, ¿no? Yo considero que la JIFE, igual que la Oficina de Naciones Unidas de Drogas y Crimen, forman parte, digamos, de una superestructura que podríamos denominar como estatal, aunque sea superestatal. No, es que ahí están. Los americanos, en los tiempos que yo estaba en Viena, ya me costó llegar a esos datos, empezaron subvencionando a más del 90% los costes de la JIFE, ellos, el Estado americano en particular. Y ese 9% que quedaba, pues las otras 120 naciones lo iban pagando enteras, de modo que no sufrían demasiado sus presupuestos. Los americanos podían hacer el grueso, igual que los americanos iniciaron esto, probablemente los americanos derogaran esto, non mi extrañaría. Posso fare un passaggio? No? Stavate parlando dell'oppio. Mi sembra ci sia una grossa casa farmaceutica spagnola che aveva il monopolio dell'oppio, che
che adesso sta abbandonando questo mercato per investire nella cannabis. Puede ser. Ahí en España, sobre todo en Antequera, hay unos cuantos miles de hectáreas dedicados. Es que la dormidera es una planta muy arbitraria, muy rara, o sea, es muy difícil de cultivar, muy, muy, muy difícil, porque le gusta padecer, le gusta el frío, le gusta la sequía. Es una semilla tan pequeña que normalmente cuando la siembran en Turquía, en Irán, en Afganistán, donde tienen de verdad más arraigo, pues las mujeres van tirándolo así, cogen puñados y lo van tirando así, lejos, y luego lo van pisando, ¿no? Los hombres que siguen a las mujeres, cuidadosamente, y así como se siembra la dormida, una cosa asombrosa, o sea, nada de esto de ir por surcos, con tractores, no, no, no. Esto como medio entre la magia y el primitivismo, la dormidera, sí, sí. De modo que los americanos son los que pagan esto, y yo creo que siguen pagando, probablemente ya no pagarán en el 92 como pagaban en mi tiempo, pero seguirán pagando la mayoría de los gastos de esto, porque esto es una iniciativa suya, básicamente. O sea, Anslinger es, digamos, el gran titán de esto. Se le sigue recordando, creó el famoso Bulletin of Narcotics, donde se empezaron a contar las más increíbles bulos y se siguen contando los más increíbles bulos. Él, por ejemplo, pensaba que no se iba a legalizar el alcohol y se llevó un sorpresón cuando en el 37, en toda la crisis que tenía los Estados Unidos, a Roosevelt se le ocurrió derogar la prohibición. Entonces empezó a pensar que había que buscar algo para que él tenía, no mucho, tenía como 100 y pico agentes para la prohibición. El famoso Elliot Ness, lo recordaban ustedes de las películas, ¿no? Ese es un subordinado de Anslinger. Y viendo que se legalizó, que él siempre pensó hasta el último momento que aquella abominación no podría acontecer porque los niños ya no volverían a reír, los matrimonios no volverían a estar unidos, el mundo volvería otra vez a entrar en la infernal espiral del vicio báquico. Y entonces, viendo que se quedaba sin agente y sin oficina, montó lo de la marihuana. Y en el 37, justo el mismo año que se legaliza, se acaba la prohibición, emerge la marihuana tax law, igual tax, o sea, una ley fiscal registral postal. Porque no hay manera de enfrentarse directamente. Sería coger y decir su artículo 1 de la Constitución, tírenlo a la papelera. Ya este Estado no está basado en la libertad como valor político supremo. Pero todavía seguimos con estas ambigüedades. Estos mangantes dicen que llevan 100 años de éxito. Vale, perfecto, con 1 millón de personas en la cárcel. Vale, vale, un éxito enorme. Y sobre todo cómo hemos pasado del gran magnate de St. Louis, el Horace Super Burroughs, cómo hemos pasado de ese señor, que era un señor tan próspero, tan bien integrado, a su horrendo hijo, que no sé si ustedes saben que una de las mamarrachadas que hizo fue en un hotel de México, DF, decirle a su mujer en una noche de borrachera, donde había 6 o 7 en la habitación, incluido su hijo de 8 años, ponte un vaso aquí que vaya a jugar a Guillermo Tell, tirador olímpico de pistola. La mató allí, le metió un tiro entre los 2 ojos, delante de su hijo, este perro, que por muchos sitios se le considera fantástico, un genio. El New York Times le considera la más grande eminencia literaria de Estados Unidos, al señor Burroughs. Yo le odio, pero en fin, me parece asqueroso. Es el que primero empezó con lo del chute y la aguja y todas estas historias. Él lo llama álgebra de la necesidad. Es un pobre caprichoso, aburrido, pero de eso a meterle un tiro a la cabeza a tu mujer cuando eres un olímpico de pistola. Y imaginemos que no lo hubiera dado a la mujer. Estamos en una habitación de hotel, le pegas con una pistola un balazo del 38 a un vaso. ¿Qué pasa con las esquirlas de ese vaso? No, él quería matarla. Luego dijo que no quería matarla. Lo que no quería es que las esquirlas le
hiriesen a él mismo y, por supuesto, al resto de las personas en la habitación. Este señor, por entonces, se consideraba sexualmente normal. Luego se declaró que no, que era homosexual. Pero era de los que estaban en el armario, entonces. Yo te quería también comentar de lo que has hablado, el inicio de también estas convenciones y esta política represiva, creo que buscaba o propugnaba de buscar un freno, un límite a lo que es la adicción, ¿no? Creo que la adicción era el problema porque en 1909, 1908 no estaba tan claros otros conceptos, era el adicto, ¿no? O sea, se vendía digamos, el miedo al adicto o la problemática de la adicción. No el 14, eso ya con Borros. Borros hijo, Borros sobrino es el que ya en los años 50, la problemática del adicto, toda esta cosa dramática, la película está Sinatra, el hombre con el brazo de oro, tal, esto todo es de los años 50. Pero ya con el tema del opio en China, ya venden en Europa, a partir de Filipinas también se vende es la adicción muy al importante, opio. es verdad, pero no con la intensidad, porque desde Europa es que parece distinto. Uno de los datos que da este libro con tremenda precisión es que el consumo británico del opio en los tiempos de las guerras del opio es más de 10 veces superior al chino por individuo. Y que, por supuesto, el principal consumidor inglés es la Casa Real en Buckingham Palace, donde, por ejemplo, en todos los partos de la reina Victoria interviene el fármaco. Y la reina Victoria tuvo cantidad de hijos, ¿eh? Pero cantidad. Entonces yo me pregunto por qué se desplaza, ¿no? Digamos, el elemento de protección o de represión, son ambos, de la adicción con el tiempo a la psicoactividad, ¿no? Que vemos hoy en día, porque hoy en día yo entiendo que las legislaciones ya no están protegiendo y persiguiendo la adicción, que suponen la adicción o el consumo problemático de drogas, suponen una pequeña proporción del consumo de drogas, sino que se persigue, se prohíbe y se reprime. La euforia química, eso se llama paraíso artificial. Se supone indirectamente, claro, que el paraíso natural, realmente natural, es el cielo y el purgatorio, y el Edén. Estos son los dos paraísos naturales de verdad, los otros no, son artificiales. Entonces se persigue la euforia químicamente inducida desde, acuérdate bien, Oriol, el 71, Convenio Internacional de Sustancias Psicotrópicas, el artículo 2, donde se dice que incumbe a los estados tutelar la salud psíquica de sus ciudadanos. Eso es un gol muy curioso, porque así no había que cambiar las constituciones. Se podían seguir manteniendo el artículo 1, la libertad como valor supremo, pero esto, al ser un convenio internacional, escapaba. Desde el principio todo esto escapó, esto es una chapuza fina, pero como todas las chapuzas, pues pasa lo que pasa. Por lo tanto, ahí es el punto donde se subvierte, ¿no? Digamos, el valor de la libertad. En el 71 es donde ya se fija por la influencia muy directa de Nixon y sus consejeros. O sea, ahí pone mucho dinero Nixon, que es cuando también se descubre que hay una droga mágica para curar la heroinomanía, igual que la heroína, la forma mágica de curar la opiomanía, ahora, forma mágica de curar la aeromanía es la metadona, que se lanza fuerte y obligatoria en Estados Unidos y en toda Europa como alternativa. Y entonces, esta prohibición de la psicoactividad, ¿por qué se produce? Pues ahí está, que con toda esta cosa indirecta de que primero empezó que si las guerras del opio, luego empezamos a decir, no, en Europa tomamos mucho más opio y morfina que en Asia, pero es que aquella gente es rara. Brent los llamaba razas pueriles, ¿eh? La razón para convocar la primera conferencia contra el opio de Brent fue que había que defender a esos pueblos, a esas razas pueriles, de su infantilismo y de drogas que eran primitivas. El opio le parecía primitivo, en cambio la morfina le parecía bien y la heroína súper bien. Él no sabía química, por supuesto, ni le interesó nunca seguir profundizando. Si lo hubiera sabido, sabía que no era más que un sublimado del opio, la una y la otra. Pero esto es un terreno, yo creo que el origen es la crisis que se puede llamar secularización. O sea, secularización de la vida. Cuando las personas empiezan a conformarse con el más acá, cuando el más allá empieza a resonar menos, a tener menos influencia, hay menos gente en las iglesias, se da por hecho que la vida eterna, bueno, quizá,
pero que la resurrección puntual de los cuerpos, que yo voy a resucitar con la uña esta que tengo aquí ahora, todo esto empieza como que a descreerse, que en silencio. La gran respuesta a la secularización del mundo moderno es este experimento, porque así se llama, así lo llamó el presidente Hoover, este gran experimento moral, que es el control de las sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas existieron desde siempre, aunque hay que reconocer que los procesos de la química orgánica, desde mediados del siglo XIX, permiten una cosa que antes no teníamos, que es aislar los principios activos de las plantas. O sea, una cosa es el opio y otra es la morfina. Normalmente un buen opio tiene 8 o 10 como mucho de morfina. Y así, pues no es lo mismo tener, por ejemplo, beleño que belladona. No, belladona es otra planta. No es lo mismo tener beleño que tener atropina, que es el principio activo, ¿no? No es lo mismo de hoja de coca que cocaína. Pues eso es lo que empieza a suceder en la segunda mitad del 19. Entonces, claro, un progreso enorme en forma de dosificación, sabéis cuáles son las cantidades exactas, de traslado, de almacenamiento, y también de fuerza. Por supuesto, la heroína es mucho más fuerte, mucho más activa. Ahora, de siempre, desde los más remotos tiempos, se sabe que las drogas tienen un margen de seguridad. Por ejemplo, el alcohol. ¿Ustedes cuántas copas piensan que se pueden tomar antes de entrar en una zona de deficiencia hepática grave? Vamos a pensar en que se trata de whisky. Y hablamos de la dosis normal, estándar, que se pone en una copa larga. De whisky con Coca-Cola o con tónica. ¿Cuántas? ¿Cuál es el margen de seguridad? ¿10? Demasiado. ¿8? Quizá demasiado. ¿6? Empezamos a acercarnos. ¿5? Casi seguro. A partir de 5, gran parte de las personas se pueden poner muy enfermas. Sobre todo por unidad de tiempo. O sea, si se toman 5 whiskies en una hora, algunos hígados lo procesan, otros no. Entonces, el whisky tiene un margen de seguridad de 5. ¿Cuánto tiene de margen de seguridad el paracetamol? Curiosamente, 3,5. ¿Cuánto margen de seguridad tiene la heroína? Aproximadamente 1 a 30. ¿Cuánto margen de seguridad tiene la LSD? Infinito. Es decir, la diferencia entre dosis activa y dosis mortal de la LSD es infinito, es un 8 tumbado. No se conoce nadie que se haya podido intoxicar. A un elefante se le dieron 100 millones de dosis, pero no consiguieron liquidarlo. Però non volevo pulire la gabbia dell'elefante. Estas cosas curiosas son tan importantes, tan interesantes, y pocas personas las saben. Yo me gustaría también incidir respecto al libro bueno, que es una obra de referencia para todos los que estamos aquí, supongo que estamos aquí, ¿no? Es una obra que realmente, pues, ya veis que ese incluso está marcado y leído, ¿no? Es un ejemplar. Yo te quería preguntar acerca de, después de que has acabado este libro, ¿no? Ya hace unos cuantos años, con la última edición, la última revisión, ¿de qué año es? Esto fue del 89. La última revisión... La última revisión fue a los 25 años. Multiplicamos 89 y 25, pero no... Un 9 desde luego, pero debió ser en 2009 o 2004, sí. Sí. Pues me gustaría preguntarte si, desde tu experiencia, de qué ha cambiado, qué cosas relevantes hay interesantes o qué nuevas perspectivas desde que tú has acabado este libro a hoy en día, que ya hace unos cuantos años y creo que han sido intensos, o tal vez no. Pues sí, Oriol. Yo creo que si la prohibición de las drogas viene de la secularización, o sea, viene como un frenar la secularización, el hecho de que el mundo cada vez hay más acá y menos más allá. Lo suprasensible se reduce, lo sensible crece. Pues entonces el fenómeno siguiente, el que estamos viendo en los últimos 30 años, 20 años, 10 años, es que a su vez
el carácter sagrado, el carácter de cruzada que tiene la persecución de la euforia química, de la euforia químicamente inducida, la potencia de la idea paraíso artificial, se están reduciendo a su vez. Y entonces se produce una secularización dentro de la cruzada. Y aquellas cosas que tranquilamente se consiguieron ver como satánicas, como infernales, pues se van normalizando, mal que bien, cada vez más. Y llegamos a estados como, por ejemplo, España ahora, donde el estigma real se puede considerar que está en una droga, la heroína. Pero las demás ya no tienen estigma. Hasta la gente más bruta y analfabeta le hablan de cocaína y no se echa las manos a la cabeza diciendo Satán, Satán, que venga la Virgencita y exorcizamos esto. Y por supuesto la marihuana, la LSD, los honguitos, es decir, todo el arsenal de sustancias psicoactivas, quizá con la excepción del caballo, pues está perdiendo ese intensísimo carácter de, bueno, que esto va a acabar con tu vida, esto va a hacer que te vas al infierno directo, macho. No hay ni juicio ni nada, o sea, es morirte ya directo al fuego eterno. ¿Tú ibas a decir algo, no? Cosa? Ibas a decir algo, sì, no? Vale. Io su questo tema di aggiornare, no? Aggiornare. Sì, sì, attualizzare. Attualizzare. Stavo vedendo che tu hai, non so se si vede, sei impallato, tu hai greci, irlandesi, parli nel libro di greci, irlandesi, italiani anche, messicani, prussiani, così, no? E ovviamente catalani forse al tempo non c'era da mettere, ma oggi metteresti la parola Catalunya, parola catalani dentro? Sí, últimamente está la cosa calentita. Se dovessi scrivere la parola Catalunya nel libro sulla droga, cosa diresti? Ahora sí que no te he entendido ni una palabra. Preferiría si metiera la palabra Cataluña dentro de su libro. Ah, pues nada, perfecto. Fantástico. Però come scriveresti la voce Catalunya? Io da quando sono qua ho visto la Rosa Verde. Yo creo que algo debe estar mencionada Cataluña en el libro. ¿Eh? Es tan largo que es imposible que no esté mencionado. ¿Eh? Questa edizione no, non c'è. No. Per questo ti chiedevo se volevi dire qualcosa sulla Catalunya, se ti sembra che... No, eso no, hablamos de drogas, ¿no? Si hablamos de política es otro día y desde el principio. Per esempio nel tema di droga e Catalunya qua hanno fatto una legge che è la Rosa Verde. Ah, pero si soy yo el que, me dijo Oriol, fui yo el que estuve ahí con los senadores o qué eso, o diputados, ¿no? Parlamentarios, sì. A me quello che ha Parlamentarios, sí. impressionato è che in tutto, quando ho seguito, no, questa raccolta firme, eccetera, la frase ricorrente, il leitmotiv era tanto Madrid la impugnerà. Potete anche raccogliere le firme, poi il Parlamento può votarlo, però tanto Madrid la impugnerà. C'era questa sensazione, no? Che da italiano... ¿Y la ha impugnado o no? No, ha anunciado, ¿no? Bueno, yo no me consta. ¿Ha anunciado o no? Ha anunciado que la va a recurrir y... Ah, pero ¿usted no era una de las parlamentarias? Ah, pues se parece. Sí, allí soltamos un speech, 3 o 4 personas y yo, diciendo Bueno, a 30, los... 30 más. Oh, sí, o 30, Sì, sí. no, si informaron bien. Io da qua sentivo che c'era questa tensione che da Madrid potessero dire avete raccolto le firme, l'avete votata, però questa cosa non Pues succederà. ya lo ves, parece que en este caso todavía no han decidido. Hombre, Bueno, yo creo que antes hemos llegado a un punto que yo creo que se percibía desamortización, desacralización, se percibía la respiración, el aire de la hipocresía, ¿no? Porque finalmente eso nos lleva a este desajuste entre la legalidad, entre la actuación. Mira, es que si lo he visto, te tengo que castigar. Ya sé que yo a lo mejor lo hago en privado, ¿no? Como Aznar habla catalán, ¿no? Pero entonces si tú apareces en la luz pública, eres tachado o eres sancionado. Esto nos lleva a la hipocresía. Yo, uno de los motivos por los que he invitado a Benpensante, a Andrea, fue por un tema de hipocresía, que es un documental, y me parecía que era un documental que era muy interesante pasarlo en el festival un documental que se hizo y que se emitió o que no se emitió, porque yo antes de conocerlo a él conocía el documental. Luego me enteré de que no, es un documental que no se llegó a emitir, y es un documental que
Bueno, me gustaría que lo explicase él mismo, ¿no? De chocar, digamos, de manifestar la hipocresía. Sí. ¿Cómo fue A ver, Allora, io- una cosa tienen en común es que los dos han escrito libros de drogas y los dos, uno ha sido condenado a cárcel y el otro... Però il mio è più piccolo. ¿Eh? Entonces me gustaría que cuentes bueno, esa anécdota, ¿no? De los muchos trabajos que has hecho, qué pasó cuando tocaste el tema de las drogas y el Estado, ¿no? Allora, il passo indietro che io ho lavorato per questo programma, no? Che è Le Iene, questo è il cast, che è come Caiga Quien Caiga, per più di 10 anni. Ed era e ho fatto molti servizi sul tema droga, perché ovviamente è un tema che in Italia è molto sentito. Tanto che poi Mediaset ha chiesto di scrivere un libro, no? Questo libro che è il libro dello show. Il caso quello di cui parla Oriol, quello più importante, era il 2006, quindi 10 anni fa, era l'anno in cui usciva Borat, in cui l'Italia vinceva i mondiali, in cui noi abbiamo fatto il narcotest ai parlamentari. No? Cioè io ho conosciuto, mi capite? Si capisce? Io ho conosciuto questo signore che è uno svizzero che importava i drug wipe della polizia tedesca, quelli che ti fanno i poliziotti quando ti fermano. E allora avevamo nascosto, sapete come funziona? Ho un video però temo che sia troppo lungo. In pratica è questo, guarda. Questo qua è un drug wipe, ha come due baffetti di cotone. Oh. C'è qualcuno che sta male forse? ¿Alguien? No sé, habrá tomado un fármaco. Bueno, esperemos que sea, es una broma de mal gusto por mi parte, lo lamento. Allora, sostanzialmente è un test che ha due baffi di cotone. Es intensa la charla. Quindi ha due baffi di cotone, si passa sulla fronte e poi tu lo fai reagire con l'acqua, con un'altra sostanza e ti dice quali droghe hai preso, no? Cocaina, morfina, marijuana e oppio. Allora noi abbiamo nascosto questo test, che facciamo finta è grosso così, dentro un coso da trucco, da truccatrice, no? Quindi intervistavamo i politici e poi a metà intervista arrivava la truccatrice e diceva guarda no aspetta sei lucido qua, e con la scusa di togliere il sudore facevamo il narcotest al politico. E ovviamente è successo un casino. Quando sono usciti i risultati è uscito che un politico su 3 si drogava, su 50 che abbiamo fatto, 1 su 3 si drogava. E 1 sul 3. 1 su 3. Che grazie al 33%. Sì. E il giorno stesso il garante sulla privacy, che era questo signore, ha mandato la polizia a Mediaset, no? E ci hanno sequestrato il girato, ci hanno sequestrato i campioni, ci hanno sequestrato tutto e hanno bloccato il programma. Questa è l'unica immagine che si è salvata e sono la Iena con la truccatrice con la valigetta con i test. Hanno chiesto 4 anni per violazione della privacy. Noi siamo riusciti a dimostrare che i test invece erano anonimi, cioè dopo che veniva fatta questa cosa, il test veniva messo in una scatola, quindi noi sappiamo che tra questi 50 ce ne sono 14, 15 che assumevano droga, però non sappiamo chi. Però ci hanno condannato a 15.000 euro, a 5 mesi e 4 giorni di carcere e 15.000 euro di multa, usando una legge fascista del 1932, per grave nocumento, per aver danneggiato l'immagine del Parlamento. No? Cioè dicendo che il 33% si drogava, stavamo gettando discredito su tutto l'arco, che era esattamente quello che volevamo fare, per cui immagino, cioè come roba, esattamente questa. Per cui questa è stata la nostra esperienza con lo Stato, insomma, cioè abbiamo raccontato... Que no es el Estado, es el gobierno. El Parlamento, sí, en questo caso sí, el Parlamento. Bueno, en este caso es una parte sí, ¿no? Pero también son parlamentari, pues senadores, congresistas, igual jueces, el Poder Judicial, pero siempre son jueces con nombres y apellidos. En cambio, por ejemplo, ¿alguien tiene algo contra el Poder Judicial? Yo creo que no. Pero sí podemos tener contra ese y aquel juez, ¿no? Yo creo que es que las instituciones son inocentes, siempre.
En cambio, los que las encarnan, los que las representan, son siempre responsables, digan lo que digan. Sí, pero resulta que las instituciones son un aparato que cuando lleva 100 años dedicado a una política determinada, desde el momento en que se dirige a esa política determinada, tiene esa finalidad determinada. La JIFE, por ejemplo, la JIFE podría hacer otras cosas también muy fantásticas. Es como el Gulag, la JIFE claro, es el equivalente del Gulag. Está claro que no es un gobierno cuando ya son políticas que son transgubernamentales, digamos, y ya impregnan unos aparatos estatales. Yo creo que es un poco superficial decir que, o sea, un gobierno es muy complicado para un gobierno, es tan estatal, precisamente, que un gobierno hoy en día como Uruguay, ese es un gobierno que intenta cambiar la política de cannabis, tiene un problema, horrible, un bombardeo. Los bancos no quieren operar con las empresas de cannabis legales de Uruguay. Entonces, eso es el Estado profundo, creo yo, que es supragubernamental. No, pero sigue habiendo personas. Ten en cuenta que una de las cosas curiosas en este terreno es que no se convocan referendos ni consultas populares en ninguna parte del mundo sobre qué porcentaje de la población cambiaría la legislación vigente. Yo lo vengo proponiendo desde el año que publiqué esto, el 89, sin parar en el país y luego en el mundo. Chico, por aquí les entra y por aquí se les va. Yo sé que ganamos. Por ejemplo, hubo un programa que se llamaba Tribunal Popular, que duró como 10 o 12 programas. El primero fue sobre la droga, pues entonces era el problema número 1 español de preocupación. Ahora no sé si saben ustedes que es el 22. ¿Cómo se mueven las cositas, sí? Pues bueno, fuimos Fernando Sabater y yo, el primer programa, y había un abogado, un fiscal, un tal Javier Nart, que defendía las drogas, y no me acuerdo cuál era el abogado defensor, pero los testigos de la defensa éramos básicamente Fernando Sabater y yo. El programa empezó teniendo un 8% a favor de normalizar las drogas y un 92% en contra. A los 3/4 de hora estábamos ganando nosotros, Sabater y yo, por un 60 y tantos a 40 y tantos. Y cuando terminaba el programa a la 1:15 ganábamos por goleada, estábamos por encima del 90%. Esto te hace una idea de hasta qué punto, digamos, son los gobiernos determinados los que impiden que la ciudadanía se manifieste y sobre todo que se organice. O sea, que tú y yo podamos hacer propaganda y decir, oiga, pues queremos cambiare esta ley. No, referendum forse non è la parola giusta ultimamente. ¿El qué? Referendum non è la palabra proprio che ultimamente... ¿Por qué no? Claro que sí, consulta popular, o sea, ¿qué más da? Es esto, es que la población exprese, pero de una forma coherente, por supuesto, o sea, sin trampas. Pero si esto no se produce, yo creo que la conversación, a mí me ha quedado claro, y también hay documentos que lo sostienen, que existe un aparato represivo que viene desde Eichlinger, gente que usted ha inventado durante años que han ido ocupando, digamos, unas estructuras de la JIFE, Elliot Ness. Por tanto, estas personas siguen marcando. Yo es muy curioso porque a veces, viendo estos informes, ¿no? Pero me cogí el de 2016 y... Sí, este es el logotipo de la Junta de Fiscalización Internacional, se ve un poco lejos, pero es una mesa con unas sillas, ¿no? Entonces es un logotipo que es bastante autoexplicativo de cuál es el objetivo de perpetuar esos puestos y esas sillas. Yo no he visto ningún logotipo, ¿no?, de ningún estado que sea una silla y una mesa, o sea, es el propio puesto que está ahí. A mí no me renovaron el contrato de traductor porque me quedaba por las noches estudiando en la biblioteca de Viena y la presidenta venía una y otra vez, vamos, un par de veces, decía, ¿qué hace aquí el señor Escotado? Y digo, pues estudiar este asunto de las drogas, tiene aquí el fondo más tremendo del mundo. Todo, aquí hay por lo menos 100 páginas de lo que hay ahí, el vientre de la JIFE y de la antigua Oficina de Narcóticos Americana. Y estoy estudiando sobre el uso de drogas. Y la señora me dijo, aquí no se estudia más que sobre abuso de drogas. A la segunda vez que me vio, me dijo, ¿sigue usted estudiando sobre el uso de drogas? Y digo, no, ahora solo estudio sobre el abuso de drogas, señora.
Pues no renovaron contrato, ¿no? Y luego, claro, al año se enteró de esto y, por supuesto, ya estoy en la lista negra, ya nunca más he trabajado por Naciones Unidas. No es un libro que complazca a la organización porque perdería, pues bueno, fácilmente el 30 o así % de su funcionariado que más o menos se dedica a esto. Y lo curioso, pues también cuando estudias también estos temas y elementos, pues también mirando los informes de la agencia esta me di cuenta de que son los únicos informes donde se estampa, atención, prohibición, ¿no? O sea, que me refiero que tienen una querencia, ¿no? Como los toros, a la prohibición, que hasta los lleva a las portadas de los informes. Yo creo que resulta chocante. Atención, prohibición. Respétese la siguiente prohibición. No publicar ni difundir el presente documento antes de las 9 horas del martes 24 de febrero de 1998. Claro, poner esto en las portadas no suele ser, no sé, yo no lo he visto en ningún otro órgano. Parece una peli de Buñuel así. Bueno, ese es el del 98, pero bueno, en el 2016 también, prohibición, respétese la siguiente prohibición. Entonces sí que estudiando los materiales creo que podemos afirmar realmente que sí que existe una adicción a la represión por parte de estructuras de Estado o de supraestado que están más allá de los gobiernos, ¿no? Yo creo que podemos llegar a... Supragobiernos. Sí. Supragobiernos. Por ese Estado. Y entonces, por ejemplo, las definiciones que comentábamos antes, claro, yo creo que son bien ilustrativas porque dice adicción, esto según la RAE, ¿no? Siempre es un referente, dice dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico o afición extrema a alguien o algo. Una afición extrema, yo creo que... Fervor, sí. El fervor, ¿no? Pero creo que en este caso es una dependencia prácticamente psíquica también a la prohibición. Si no es difícilmente explicable, ¿no? Que sea algo tan acrítico desde nuestro punto de vista. Y la represión, como decía también el compañero Escotado, acción y efecto de represar, o sea, expresar y represar, ¿no? Acción y efecto de reprimir o acto o conjunto de actos que ordinariamente desde el poder para contener, detener, castigar con violencia actuaciones políticas o sociales. Yo creo que encaja... No, pero acuérdate que desde el principio yo digo que obedecer a una ley injusta es ser cómplice de la ley. O sea, yo siempre he querido desafiar esta ley desde que era muy chiquitito. O sea, quiero decir, desde los 30 años soy activo en este sentido. Para mí, desafiarla es un deber. Pero ¿cómo se desafía la ley sobre drogas? Pues tomando drogas, pero tomándolas bien, tomándolas elegantemente, pasándolo divinamente. O sea, que te ayuden a trabajar, que te ayuden a vivir, que te ayuden a copular, que te ayuden a disfrutar del descanso. Eso, demostrarlo. Y la verdad es que la vida me ha sido bastante generosa conmigo. Aquí me ven ustedes. Vosotros ya soy viejísimo y sin embargo puedo afirmar que solo a través de los psicofármacos se llega a una vida más dichosa. El que crea que puede alcanzar el top de su vida sin haberse ejercitado en la sobria ebriedad está en la higuera. Simplemente no sabe de lo que habla. Yo creo que con esto, pues nosotros estaríamos hablando indefinidamente con el amigo Antonio. Yo dejaría un turno abierto si alguien quiere expresar algo o preguntar algo. Bueno, yo le quería preguntar, que ha explicado mucho la relación de Estados Unidos y la represión, pero ¿qué piensa de que en Estados Unidos actualmente en algunos estados puedas ir y comprar cannabis lúdico y no se pueda en Europa? Y a ver si esa moda sí que la vamos a adoptar, o cuál es un poco la previsión que hace al respecto. Bueno, es que los americanos siempre han tenido muy claro el espíritu de la iniciativa. Decía Hayek en uno de sus mejores libros, si un pueblo no tiene iniciativa habrá que enseñárselo, o si no decirle, prepárate para morir. Porque, y más en el mundo moderno, en el mundo competitivo, si no tienes tú... O sea, si no juegas con blancas en ajedrez o si juegas con negras no tienes una forma punzante de responder al hecho de que el otro tiene una jugada más que tú, pues no vas a ninguna parte. Los americanos, como ese genio de la iniciativa que tienen, pues les ha hecho iniciar esta cruzada. Pero como los americanos también son la parte del mundo, digamos, más rica, más bonita, más creativa,
pues son ellos los que la van a derogar, a mi juicio, y ya lo están haciendo. Vamos a ver, lo que pasa es que allí es muy, muy fuerte el espíritu del Salvation Army y estas instituciones de madres contra la droga. En España tenían una cierta difusión, pero en Estados Unidos, caramba, la fuerza que tiene esto. O sea, el espíritu puritano allí es mucho más fuerte. Pero por otra parte también el espíritu libertario. Ellos van a cambiarlo, pero la única forma de cambiar el asunto de las drogas es que lo cambiemos uno a uno. Cada una de las personas que esté en contra de eso, que dé testimonio con su vida. Y así se irán a otra parte, donde debían haber estado siempre. Bueno, hola, estimados ponentes, quería agradeceros y también aclarar la definición de adictus, que gracias a la tecnología tenemos la etimología, y es el participio pasado de adicere, adictus en latín, que significa asignado, esclavo por deudas. Era deudor insolvente quien era atribuido a su acreedor mediante la asignación del juez, algo típico del derecho romano arcaico. Interesantísimo, sí, el griego. Mi pregunta es sobre entonces la adicción, la represión y entonces el factor, la represión permite encubrir una forma de racismo, ¿no? Bueno, de esclavismo, ¿no? O sea, cuando la gran reforma de Solón, allá por el 700, por eso es el legislador de los legisladores, el ateniense Solón, fue derogar la ley que permitía a los padres vender a sus hijos para pagar sus propias deudas de juego, porque si no, tendría que ser vendido él. En tiempos de Solón, por supuesto en Grecia, pero en el 700, Roma prácticamente 4 bandidos. Por aquí y por allá no había nada en Roma, pero en Grecia sí. En Grecia tenía un cierto desarrollo. Lo siento, sabemos el origen de Roma. Sabemos el origen de Rómulo y Remo, sí, y que por cierto eran fratricidas. Sí, pero bueno, el caso es que los griegos y los fenicios y los persas sí tenían la institución de que si no pagabas deudas de juego, o pagabas con tu esclavitud, o si no, por ejemplo, en derecho romano arcaico, si tenías 5 acreedores, pues bueno, el magistrado te ponía en manos de los 5 acreedores que, en función de la cantidad de lo que les debías, se quedaban con la parte proporcional de tu cuerpo. O sea, este con un brazo, el otro con las 2 piernas, el otro con parte principal del tronco. O sea, se troceaba al acreedor. Pero claro, lo grave es que la prisión por deudas se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX en algunos países, pero era deudas en general o deudas en particular. Lo que causó el gran problema en la antigüedad es que eran deudas de juego. Entonces sí que era muy fuerte pensar en que tú podías dar a un hijo o 2 o a una hija como esclavo para pagar una deuda de juego. Porque claro, es que es la frivolidad, y con esa frivolidad que has tenido resulta que le has hundido la vida a 1, 2, 3 hijos propios. Esto fue una salvajada indescriptible, o sea, no hay palabra para esta salvajada. Pero sobre todo no hay palabra para describir al legislador que promulga esa ley y a los magistrados que la aplican. Una vez más, no es la institución el problema es el contenido real. O sea, que de repente una criaturita que tiene 5 o 6 años dice, no, ya no eres persona. Ahora es un esclavo porque papá ayer perdió al póker. Tiene narices la cosa. Pues eso pasaba. Vuoi farti una domanda a loro? Vuoi farti una domanda a loro? Una demanda. Buenas, ¿qué tal? Claro, encantado. Encantado de saludarle, maestro Escotado. Usted ha dicho que el Estado no es bueno ni es malo, pero sí que es verdad que habría que discernir cuáles son los límites del Estado. De hecho, yo creo que usted,
cuando habla de las drogas, no da legitimidad al Estado para decir lo que nosotros podemos hacer, piel para adentro, ¿no? Y hasta qué punto el Estado es más que una suma, o cómo los grupos son más que una suma de los individuos que lo componen. Complejidad, otras leyes, otros principios gobiernan las complejidades. Sí. Y en esta legitimidad, ¿dónde vería usted que reside la legitimidad última del Estado? ¿Hasta dónde puede llegar el Estado? Violencia. El titular de la violencia legítima, empecé diciendo. Alguien tiene que serlo. Ahí es donde veo yo, digamos, la raíz de legitimación. Pero antes también expliqué que cuando las sociedades civiles realmente se civilizan, porque hay muchas sociedades bárbaras, o sea, que en realidad son sociedades militares, como los espartanos, sociedades clericales o sociedades clerical-militares. Cuando la sociedad realmente se hace civil, las profesiones alcanzan la dignidad que antes tenían los caudillos, los soldados, los carceleros, los obispos, los clérigos. Cuando se civilizan, las sociedades se dan cuenta de que tienen que poner un límite al egoísmo individual, a los intereses particulares, que pueden ser no ya de un individuo determinado, sino de grupos sociales. Por ejemplo, lo que siempre se llama oligarquía o aristocracia, es lo mismo. Entonces, ese límite es el surgimiento de la institución estatal. Que, bueno, el único problema que tienen los humanos con el Estado es conseguir que lo gobiernen, lo gestionen personas dignas, en vez de canallas y monstruos, como por ejemplo ha sucedido sistemáticamente en el siglo XX, cuando de repente cundió la idea del Mesías y todo el mundo encontraba a su Mesías. O sea, desde José Antonio Primo de Rivera a Mussolini, a Lenin, a Pol Pot, a Stalin, fue un siglo de conductores mesiánicos. El Mesías es una variante del chivo expiatorio. Pero igual que el chivo expiatorio hunde sus orígenes en la noche de los tiempos, el Mesías no existe antes de las guerras civiles del periodo teocrático de Israel, hacia el siglo 100, hacia el año 100 a.C., y sobre todo no existe hasta que no lo formulan los profetas, el Deutero, Isaías y Daniel, y poco después, 60 años después, empiezan a venir Mesías, Jesús, 3 más, entre otros Bar Kokhba, el gran general mesiánico de la segunda y tremebunda guerra de Israel con Roma, donde, bueno, mueren prácticamente 1 millón de judíos. Entonces, en el siglo XX, los gobernantes, los que asumen el Estado, tienen un carácter mesiánico. Afortunadamente en el XXI ya no pasa eso. Ya desde la Segunda Guerra Mundial, digamos, los mesías no son tan bienvenidos. El último mesías que tuvo cierto nombre y retiene fue Fidel Castro. Pero ahora ya no van a tener apoyo, me parece a mí. ¿Por qué? Porque el mundo se ha ido civilizando. O sea, la secularización ha cundido y cada vez nos damos más cuenta de que el más acá, la pericia profesional, el que cada cual no empreñe de demonios, que le deje vivir al vecino, que vive y deja vivir. Esto va cundiendo cada vez más. Llegará un momento en que haya personas como yo, pero por cientos de millones. Y entonces ya veremos si mantienen las leyes que todavía mantienen ahora, porque si en vez de ser yo solito el que me metí en la cárcel y yo solito el que me escribí esto, hubiera 15 millones de españoles haciendo lo mismo, las narices teníamos el régimen que tenemos. ¿Cuál es su sustancia favorita? Los opiáceos. Me parecen los fármacos mejores. Lo que pasa es que no tiene sentido más que para la tercera edad, otra vez en uso crónico,
y, por supuesto, desde que eres niño, para recuperar traumatismos. O sea, cuando tienes una herida, un gran golpe, lo que sea, tu cuerpo lo que necesita es restaurarse. Para restaurarse tú tienes que tener un alivio del dolor y poder dormir. Y cuando no estás durmiendo, pues un semisueño donde el cuerpo está operando en restauración. No hemos descubierto nunca nada ni remotamente parecido como capacidad para recuperar el traumatismo que los opiáceos. Nada ni parecido. De modo que, como bendición, pues claro, ahí están. Ya lo decía Hipócrates, ya lo decía Galeno, los creadores de la medicina científica, el médico de Isabel I en Inglaterra, famosísimo Sydenham, decía, esta es la piedra filosofal de la ciencia. Sydenham fue el que descubrió el láudano, es unas diluciones de opio en vino de Málaga. El láudano de Sydenham era 1/10, o sea, 10 partes de vino de Málaga y una parte de opio. He contestado a tu pregunta, ¿no? Por otra parte, cuando eres joven es necesario abrirse horizontes, es necesario no quedarse estrechamente, no ser un paleta, no quedarse con el pelo de la dehesa, que dice el refrán, y para eso hay fármacos inocuos en el sentido físico, aunque muy peligrosos, porque un mal viaje de eso te puede llevar a tirarte por la ventana, ¿no? O a pegarte una hostia en coche, que son los de la familia visionaria, o sea, los honguitos, la LSD, sus parientes, que muchas veces tienen toxicidad cero, lo cual es un milagro, porque todas las drogas ya en fármaco está, o sea, remedio, veneno. Pues no son veneno, mira tú. Ahora, eso sí, si como cojas un mal viaje, te puedes suicidar. O sea, intentas saltar fuera de ti, como no hay manera, pues la única forma de saltar fuera es matarte. De modo que en ese sentido conservan toxicidad también, pero es una toxicidad del alma. O sea, te estás jugando el alma. Eso es lo que tiene que tener en cuenta la gente joven cuando toma visionarios. O sea, que se están exponiendo a ver unas partes de sí mismos que algunos tienen el coraje de verlas y otros no. Y cuando de repente seguimos lo característico de todas las drogas es que se nos ve el plumero. Mientras que sin drogas no se nos ve el plumero. Lo dice de Quincy en las confesiones de un comedor de opio. Dice, las personas van todas disfrazadas hasta que no están borrachas. Y es cierto. Ahora acaba, personas con mal vino, con muy mal vino, y con vino malísimo. Es decir, que van y matan cada vez que beben de verdad. Bueno, así es la vida. No se le puede echar la culpa al vino, eso, evidentemente, porque echaríamos la culpa a los coches de que haya accidentes y a los aviones de que se caigan. Menudo disparate. Yo creo que antes de que por alguna razón a mí la cárcel y desafiar estas leyes que me parecen injustas, por alguna razón en España no cundía claramente la idea de que las drogas, bueno, en general todo tipo de objetos de materia orgánica e inorgánica, son inocentes y por tanto neutros. Y en cambio las personas, ni una sola es distinta de lo contrario de neutral, parcial. Todos somos parciales. Y el que no lo sepa, pues tonto que llevamos la tele. O sea, como esos que se mueren antes de saber que hablaban en prosa. Pues hay unos cuantos. Sí. Hola. Un par de cuestiones rápidas. Pues, por una parte, con respecto a la palabra Estado, que está en el título, me da la impresión, creo recordar, hablo de memoria, que en alguna entrevista habló de los anarcocapitalistas, entendiendo que son personas que tienden a la supresión o minimización del Estado, creo que como subnormales o algo por el estilo. Igual la palabra exacta no era esa. Por mi parte, pero bueno, me he arrepentido de ese término. No me he arrepentido porque se lo aplico a un tal Murray Rothbard, que bueno, es un abogado que luego se ha metido a economista y a filósofo y tal. A mi juicio dice cosas disparatadas, pero llamar subnormales completamente fuera de lugar me arrepiento. Más allá del vocablo, lo que me interesaría es saber si podría perfilar un poco más cuál es su actitud hasta en este lugar, porque veo que ha estado diferenciando mucho
el estado del gobierno, y me parece que usted es favorable en cierta medida al Estado más que las No, personas. es que no puedo ser ni favorable ni desfavorable. Soy favorable a esta mesa. No, hombre, es demasiado elemental eso. De acuerdo. En cualquier caso, si hay cualquier otra cosa que pueda aportar, se lo agradecería. Y luego dos pequeñas cuñas más. Una tiene que ver con el puritanismo en Estados Unidos. No sé si cree que puede haber alguna relación entre el puritanismo y el protestantismo como vehículo, digamos, británico hacia Estados Unidos. Y por otra parte, con respecto a cierta narrativa que está muy instaurada y que aquí he visto esta noche bastante, que tiene que ver con cuál es el problema con el prohibicionismo como régimen que tiene 100 años, etcétera. A mí me parece que en su libro, La historia general de las drogas, hay una hipótesis, una tesis de fondo fuerte con respecto al cristianismo. Si no me equivoco, yo creo que llega a decir que es San Pablo el iniciador de la prohibición, con la mortificación de la carne y digamos, con la actitud en contra del cuerpo y una actitud con respecto a la deidad. A lo mejor lo estoy forzando un poco, no lo recuerdo muy bien tampoco. Pero me interesa particularmente, si puede comentar algo más, esta es la que más me interesa de las tres preguntas, en torno a la... El cristianismo tiene la idea esta de que el más allá, el más acá, la conciencia infeliz que decía Hegel del cristiano, porque por un lado le duele el vivir la carne, la sensualidad, el más acá, y continuamente reza y quiere irse al cielo, y sin embargo cuando llega a estar, se pone enfermo o le toca morirse, no quiere morirse, se aferra con uñas y dientes al más acá. O sea, por una parte desprecia una realidad, pero en realidad no la desprecia. Entonces, en este desgarramiento interior de yo amo el más allá, pero en la práctica lo que amo es el más acá, la posible relación que tenga muy directa el cristianismo con la prohibición de las drogas es en la comunión. La institución de la comunión católica usa los dos fármacos principales que usaban en los misterios de Eleusis y en los misterios báquicos. El pan cargado con cornezuelo es lo que se daba en Eleusis a los peregrinos, y en Eleusis cada año 2.000 o 3.000 personas de todas las clases sociales, con la única regla de que nadie podía tener las manos manchadas de sangre. Esa institución durante más de 1000 años fue la más respetada del planeta, y ahí iban todos los reyes, ahí fueron gentes de la sobriedad intelectual de un Aristóteles, de un Platón. Nadie se sintió defraudado o engañado, obviamente porque daban una variante de la LSD, y nadie puede sentirse engañado cuando le dan una hostia tan poderosa, tan real, o sea, un vehículo de comunión tan extraordinariamente fuerte. Cuando España luego llegó a América, descubrió que no es que fuera una excepción lo de Eleusis o los misterios báquicos, que también usaban vinos, pero vinos muy cargados, con belladona, con cannabis, con opio, y claro, unos pelotazos tremendos en las iniciaciones báquicas. Claro que la eleusina una vez en la vida, las báquicas se podían repetir varias veces al año. Unos sean misterios fijos, otros sean itinerantes. Cuando los españoles llegaron a América descubrieron que era lo mismo, es decir, que los chamanes en ciertas ocasiones reunían a la tribu y le daban una hostia, pero poderosamente psicoactiva. Bueno, ¿en qué sentido el cristianismo, el catolicismo tuvo problemas? Claro, porque fue el primero que impuso una hostia formal. Luego vino el Islam y ni siquiera misa. Simplemente dar vueltas en torno a la Kaaba. O sea, las religiones, al pasar de ser paganas a los monoteísmos con vocación de imperio mundial, pues pasó a ser todo un acto de fe. Lo que daba el sacerdote antiguo es un viajazo. La hostia cristiana no es un viajazo. Y la circunvalación de la Meca tampoco es un viajazo, aunque muchas veces la gente venga de muy lejos a dar vueltas a circunvalar el monolito. Primero me preguntabas, me parece, de Rothbard y del anarcocapitalismo. Es que yo creo que es un poco de
como de circunloquio cuando hablamos de anarco y capitalismo. Por supuesto, el capitalismo es o público, como el de, digamos, del emperador de la China antigua o el actual, dirigido por el PC, o es una señora o una señora propietario de todo. Y eso es el capitalismo estatal de todos los tiempos, o hay capitalismo privado, es decir, hay iniciativa y hay competencia. Llamamos capitalismo a la iniciativa mezclada con competencia que nos ha permitido tener 8.000 millones de personas en vez de los 800 o un poco menos que había hace 100 años. Y tenerles mucho mejor alimentados y con una esperanza de vida triple de las que tenía entonces. Entonces, si hablamos de anarcocapitalismo, es como, no sé, llover sobre mojado. El capitalismo que funciona, el que nos permite estar ahora calentitos y tal, y que no pasar hambre. No. Este es anarquismo puro y duro, es decir, es competencia. Esta competencia, por supuesto, cualquiera que haya estudiado economía más de cerca sabe que es una competencia imperfecta. Pero bueno, dentro de lo que cabe, también es imperfecto el vehículo de motor. Llegará un momento en que el motor de fusión deje atrás al motor de explosión o incluso al motor eléctrico, porque el progreso es ese. Pero la razón por la cual el capitalismo tiene muy mala prensa, pero sin embargo le ha hecho un gran servicio a la humanidad y ahí está instalado, es que precisamente es anarquista. O sea, es competitivo. Y entonces cada dice, ¿pero qué significa de anarcocapitalismo? Pues capitalismo. O sea, lo que pasa es que hay otras versiones donde el capitalismo está intervenido. Sí, estas están vinculadas con lo que yo les decía antes del mesianismo, la ola mesiánica que hubo en el siglo XX, y entonces dice, no, mejor dirigir la economía, planificarla. Sí, en principio esto está muy bien. ¿Por qué no funcionó? Pues porque en la práctica, si tú no planificas, es decir, si dejas el laissez-faire, no completamente, pero en gran medida, si lo dejas, están funcionando, por ejemplo, 100 millones de personas, están cambiándose cosas sin parar, desde la mañana a la noche, 100 millones. Si de repente dices, no, sería mucho mejor planificar, esos 100 millones de mentes se reducen a 15, 13, 1. Eso orgánicamente se llama infarto masivo, derrame cerebral. Entonces, cualquier reducción de la cantidad de intelecto que se está poniendo en comprar, vender, prestar, si de repente todo aquello lo lleva una persona o 15, pues eso orgánicamente es un infarto, el individuo está muerto. Y eso es lo que se ha ido revelando una y otra vez con las economías intervenidas. Bueno, ya está, ¿eh? Bueno, rollo. Hablando de legalización, alguna de las... legalización. Alguna de las causas por las cuales la legalización de algunas sustancias es una tarea muy complicada, puede ser porque alteraría de algún modo el equilibrio geopolítico mundial. Es decir, Colombia, Perú, con la legalización de la marihuana, ¿pasarían a ser unas potencias económicas mundiales? No, muchacho, es que no se puede legalizar las drogas. Ya sería la locura sobre la locura. Lo que hay que hacer es derogar la prohibición. O sea, ha habido un experimento. Prohibir. Bueno, pues no salió. Tenemos el ejemplo además de la ley seca, clarísimo. La gente, pues cuando Roosevelt legalizó en el 37, en el 36 y el 35 la prensa, por ejemplo el New York Times, publicaba enormes anuncios de, si vuelve el alcohol la gente se volverá loca, se multiplicará por 20. ¿Cuánto hubo de aumento de consumo? Un 5%. O sea, no, el personal que lleva todo esto o está mal de la cabeza o es pura hipocresía. O sea, no hay que legalizar las drogas, hay que derogar la prohibición. Y a mí que no me digan que yo soy un legalizador porque me pongo de los nervios. O sea, entonces, claro, ahora legalizamos la pintura también. Sí, legalizamos la fornicación. Fantástico, fantástico.
Hola. Buenas, yo te quería preguntar, antes has mencionado unos datos bastante duros sobre el uso y el mal uso que se está dando en Estados Unidos con los fármacos de opiáceos. 20 millones, dice. 20 millones. Y son unos datos espeluznantes. Y yo he intentado comprender cómo se da esa situación, siendo que son fármacos que se obtienen en una farmacia. Sí, sí. Y que su uso, si no recuerdo mal, decías que ha sido reciente el incremento, es como un pico que se está generando a la vez de la situación política, económica de Estados Unidos. Entonces, mi pregunta va derivada a, ¿es el uso de estos opiáceos la alternativa para mucha gente a conducir su malestar hacia la situación política y económica de Estados Unidos? En vez de salir a protestar, se quedan en casa tomando estos fármacos opiáceos. Puede ser, no sé, se me ocurre. Yo creo que los americanos nunca han tenido, fíjate cómo les va genial la economía. O sea, Wall Street ha subido el 20% en el último año y medio. O sea, mejor económicamente no les puede ir, o después de la crisis del 2008. Entonces, la razón por la cual 20 millones de personas están tomando, acuérdate, no pueden tomar heroína, están tomando oxicodona básicamente y fentanilos. Estos fármacos tienen una actividad igual o superior a la heroína, pero son un poquito menos eufóricos, un poquito menos satisfactorios para el usuario. ¿Por qué toman estas personas regularmente opiáceos? ¿Por qué toman Michael Jackson o Prince? Pues mira, por una razón clarísima, porque quieren. A ver si lo entendemos de una maldita vez. O sea, resulta que a la hora de elegir películas o elegir coches, la voluntad y la decisión individual vale. Pero cuando resulta que decides tomar regularmente un opiáceo y eres un mayor de edad como Jackson o Prince o yo, entonces eso es un problema no para ellos, para el vecino. Que en este caso ni siquiera el vecino, es la FDA, la Federal Drug Administration. Todo esto es un invento, un camelazo, un cuento chino. Esos 20 millones de personas supuestamente adiccionadas de las que habla la FDA americana, digamos que no existen. O sea, porque hay muchas más que están adiccionadas a otras cosas. Por ejemplo, al paracetamol, unos 120 millones de americanos lo toman diariamente. ¿Cuál es el margen de seguridad del fentanilo? Pues 1 a 70. Antes os conté el margen del paracetamol. 1 a 3,5. Es el más bajo del mundo. Y sin embargo es el fármaco más consumido del mundo. ¿Por qué tienen los americanos 20 millones de personas tomando oxicodona y fentanilo? Pues porque las compañías encargadas de fabricarlo han hecho una campaña extraordinaria contra médicos, farmacéuticos e incluso estatalmente, de manera que han podido meter eso como fármacos que no tienen un alto potencial de abuso. Claro que lo tienen, pero como este es un mundo todo de hipocresía, de cuento chino, analfabetismo vestido de ciencia, pues bueno, ahí está. Tú ahora vas y le propones al Ministerio Español de Sanidad que vas a demostrar que tomando hongos psilocibes siempre se producen patricidios o matricidios y te van a dar 1 millón de euros. Vele a proponer cualquier investigación ecuánime. No habrá uno. O sea, esta es una materia donde, por eso antes hablábamos de la consulta popular. Aquí hay un desfase tremebundo entre lo que se impone y la parte del público que realmente la apoya. Y yo te digo que esa parte bien puede ser el 20-30%, que son las personas aterradas ante sí mismas. Es decir, las personas que no quieren que se difundan fármacos porque si ellos los toman, como me decía el Risto Mejide, porque grabé una entrevista con Mejide hace unos días, si yo no tomo ninguna droga, pues sé que soy un loco perdido. Y entonces yo no puedo tomarla. Ahora, eso sí, yo no soy prohibicionista, dice Mejide, porque es un hombre sensato. La razón de que estén prohibidas las drogas ahora
Es el miedo de las personas a sí mismas. Es pensar que si están más disponibles, es una tentación en la que van a caer ellos. Lo que pasa es que la proyectan, igual que la magia proyectiva. Dice, no, mi hijo no va a morir el hijo del vecino, y le hago polvos de la madre celestina y desplazo el mal de un lado a otro. Yo creo que puede haber un 20%, un 25% de la humanidad que tiene justificadas razones para que no se le vea el plumero, porque tiene un plumero muy feo. Y este es el verdadero estado de cosas favorable a la prohibición. Pero sí creo que el 80% restante, sobre todo si habla Sabater, una persona tan elocuente como Sabater, gana cualquier tipo de elección, local, municipal, nacional e internacional. Entonces, ¿sugieres que la gente que muere o se suicida por sobredosis es porque quieren? Porque quieren. Básicamente, hombre, puede haber sobredosis accidentales, pero entonces es de drogas ilegales. O sea, es que hay gente que compra algo creyendo que es heroína de la calidad tal y encima son bastante locos para en vez de snifarla o tomarla por boca, pincharla y se muere. Sí. En estos casos el incremento es del uso de los fármacos opiáceos. Claro. Pero es que en el 14 la gente, aunque había una intensa propaganda, las drogas se vendían sin receta. Lo que pasa es que todavía no se había medicalizado la sociedad, una sociedad clerical más que una sociedad médica como la actual, terapéutica. Toda la gente relacionaba todo lo que fuera una grajea, una píldora, una cápsula. Bueno, pero esto solo pasa cuando te pones malo, ¿eh? Y entonces la gente no le gustaban las cosas de la farmacia, no iba a la farmacia, solo iba cuando se ponía malo. El mundo ha cambiado enormemente en 100 años en ese sentido. Ahora lo que tenemos es una sociedad médica, terapéutica, donde los señores de bata blanca ocupan el lugar de aquellos señores de sotana negra, en todos sentidos. Esto es agotador, ¿eh? Creo que es la última, creo yo, si no os molesta, ¿no? Porque si no... Sí. Hola, buenas. Me gustaría saber cómo compatibilizas la crítica a la represión y al prohibicionismo que ejercen los gobiernos sin cuestionarte o sin tratar, o incluso, como haces, defendiendo de forma vehemente los intereses económicos que se nutren y se alimentan de este prohibicionismo, que creo que no se pueden negar. O sea, rollo de la estructura económica que seguro que te suena de una u otra forma. Hombre, empezamos diciendo que el crimen organizado se inventa con la ley seca, ¿no? ¿O no te acuerdas? Sí, pero más allá, no solo el crimen organizado, sino el crimen cómo se organiza de forma estatal o de forma estructurada en los gobiernos. Claro, llega un momento en que la infiltración de la ilegalidad compromete pues, a los jefes de la policía, a los generales del ejército, a los ministros, pero fundamentalmente a los jefes de Estado, por supuesto. Pero esto empezó con la ley seca, y es cuando empezó. Ahora, por supuesto, Al Capone es una broma en comparación con los Zeta o los carteles mexicanos. En México están muriendo 40.000 personas al año y con la ley seca están muriendo 40. O sea, esa es la proporción. Hemos subido aproximadamente 10.000 veces. Pero es que cada vez que se hace un disparate por ley de Murphy, sale mal. O sea, incluso si organizas las cosas muy bien, te va a salir mal por ley de Murphy. Pues imagínate si encima de todo partimos de una premisa falsa, como que es que las personas deben ser protegidas de sí mismas. Y dos, yo le voy a proteger. Y dice, ¿usted quién es? Ah, yo soy el Ness, o yo soy Anslinger, o yo soy el obispo Brent, Monseñor Brent. Oiga, váyase usted a aconsejar a su padre. Vale, vamos.